Para dar paso a la última ponencia de este Congreso de Educadores Lúdicos enmarcado en los 10 años de Observatorio del Juego, esta ponencia se llama Anatomía de un juego de mesa educativo, cómo integrar objetivos de aprendizaje en el diseño de juegos. Y para eso los voy a dejar con los expertos en el tema. En primer lugar quiero presentar a Víctor Garrido, él es psicólogo por la Universidad Alberto Hurtado, diplomado en Neurociencias, Bases Biológicas del Aprendizaje por la Universidad de Chile, cofundador y asesor pedagógico y actualmente desarrollador de juego y material lúdico educativo de Observatorio del Juego. Él es co-creador del juego educativo para el desarrollo de habilidades socioemocionales Doctora Motusilos Cordis y creador del juego Luz, Cámara y Emoción, que algunos pudieron ver que estaba en el stand, ¿cierto?, ahí en el puesto de Observatorio del Juego. También es partícipe de diversos proyectos relacionados al uso del juego y herramientas lúdicas en espacios de aprendizaje. Y también los voy a dejar con ustedes a Daniel Barría, él es psicólogo educacional, magíster en liderazgo escolar, magíster en alta dirección, especialista y consultor en gestión escolar, miembro de diversos equipos directivos escolares, académico universitario, ha sido actor de distintos puntos del mundo de los juegos de mesa, como distribuidor, miembros de equipos editores, entre otros, y fundador y director ejecutivo del Centro de Estudios Observatorio del Juego. Así que, chicos, los dejo. Por favor. ¿Se escucha? Sí, gracias. Es el aplauso. Fran. No, ahí está. Vale. Ya. Voy a poner por el lado de acá, porque por allá está la cámara. Y también lo que hemos dicho en otras presentaciones, vamos a mandar los videos y las presentaciones propiamente tal, ¿sí? Para que lo puedan tener. Vale, entonces vamos a hablar sobre la anatomía de un juego de mesa educativo, cómo integrar objetivos de aprendizaje en el diseño de juegos. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Sí? Lo mismo que el título, pero dicho de otras palabras. Ya, y lo primero, como en las 3 ponencias anteriores que han sucedido aquí, y me imagino que en la de creatividad también se habló de justificar por qué el juego, ¿sí? Y hay muchas conceptualizaciones teóricas, evidencia, datos, casuística, pero a mí me gusta detenerme en una que tiene que ver con didácticas que son naturales, ¿sí? No sé si se pueden llamar didácticas propiamente tal. Pero por una parte, está aquí los monitos aprendiendo de ese mono y esos otros monos están mirando. Entonces aprenden por medio de la imitación, ¿cierto? Aprendizaje social de bandura, dicho así como en formal. Después está esta chiquilla que hizo un cake y se quemó, ¿cierto? Está el aprendizaje del error, ¿sí? Dewey. Y el juego, la primera persona en decirlo, el más importante es Huizinga, pero el primero en decirlo es Carl Gross, no sé cómo sería, Gross. Porque el juego es mucho más profundo que la condición humana, ¿cierto? En este caso los perritos juegan, los mamíferos juegan, los delfines juegan, y juegan con un propósito educativo, ¿sí? Porque es un aprendizaje vestido de lúdica, ¿sí? No podemos decir a ciencia cierta, pero yo que tengo 3 perros, sí podría decir que mis perros sí se divierten al jugar, pero también podemos decir que es en esa interacción con una base lúdica es donde los mamíferos aprenden a desempeñarse en el mundo, ¿cierto? En el caso de los perros, que es lo que más conozco porque no he tenido delfines, aprenden a regular la mordida, ¿cierto? Un perro que no ha socializado con otros seres vivos, lo hace por medio del juego, jugando, oliéndole el culito a otro perro, ¿sí? Entonces, según este autor, el juego tiene una función educativa per se, ¿sí? El juego es didáctica. No nos vamos a meter en las discusiones de por qué esto y por qué existe el observatorio del juego. Porque el juego es muy ajeno a las realidades de aprendizaje, ¿sí? Siendo que es una didáctica
como muy natural. Ya, no nos vamos a meter en por qué no está, ¿sí? Me imagino que aquí la mayoría está a favor de eso, por eso ha estado lleno todo este día. Entonces esa es la justificación como por qué el juego, ¿sí? Pero lo que vamos a hablar es sobre cuál es la estructura de un juego. Porque si queremos ser expertos en juego, tengo que entender cómo ese juego funciona y cuál es, por eso a mí me gusta decir la anatomía, entendiendo que son como los sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? El sistema nervioso, el sistema, qué sé yo. Y básicamente un juego tiene tres grandes sistemas. Las mecánicas, las dinámicas y las estéticas, ¿sí? Todo hablado en plural. Y claro, entonces este es el famoso marco MD. ¿Sí? Vale. La mecánica. El corazón de un juego. ¿Sí? Existen múltiples mecánicas, pero el juego, digamos que nace a partir de las mecánicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que es una mecánica? La mecánica es un sinónimo para las reglas de un juego. Estas son las restricciones bajo las que opera un juego. Cómo se inicia, qué acciones pueden tomar los jugadores, qué efectos tienen esas acciones sobre el estado del juego, qué sé yo. ¿Sí? Tenéis cara de que quiere decir algo, Víctor, como señor fruncido. Va. ¿Cierto? Vamos bien. Vamos a entonces repasar cada una de estas tres y después vamos a hacer ejercicios para ver si las entendimos y cómo podemos aplicar eso a distintas realidades y objetivos de aprendizaje. ¿Va? Mecánica. A partir de una mecánica surge algo que es una condición sine qua non en un juego, que es la condición de victoria. Casi la mayoría de los juegos implica que alguien gana o pierde, o más de un alguien gana o más de un alguien pierde. ¿Sí? Entonces, desde la mecánica surge este otro elemento, ¿cierto? Que es la condición de victoria. Y la condición de victoria básicamente define quién y por qué, en qué momento gana, ¿sí? Pero es muy relevante manejar bien qué es lo que es esa condición de victoria, porque para que esa condición de victoria sea funcional al juego y al objetivo de aprendizaje, tiene que tener estas condiciones, ¿sí? Tiene que ser claro quién gana o quién pierde, ¿cierto? Parece que en el grupo anterior, los que estaban en creatividad jugaban como al cachipún, algo que algo se escuchaba de aquí adentro, ¿sí? Entonces la condición es clara en el cachipún, ¿cierto? Que el papel le gana a la piedra y así sucesivamente. Claro. Pero aquí, entonces esta es más o menos obvia, esta no es tan obvia, ¿sí? El equilibrio que tiene que tener una condición de victoria. ¿Quién se le ocurre qué podría ser el equilibrio de una condición de victoria? ¿Ya? Que sea alcanzable, ¿cierto? Que todos tengan la misma posibilidad de ganar siempre, ¿cierto? Entonces en el cachipún, más o menos, sí, hay gente que quizás no, pero más o menos todos tienen la misma capacidad de ganar. Pero en el cachipún alemán, que implica jugar al cachipún y correr, ¿cierto? Alrededor de la cancha, es el mismo, pero ya cambió esa condición de victoria. Porque probablemente en el cachipún alemán va a ganar los que corren más rápido, ¿cierto? Entonces ahí pierde su condición de equilibrio. Porque si un juego es difícil, yo considero que es difícil de ganar para mí, no voy a querer jugar, voy a renunciar, ¿cierto? Se puede romper el juego si es que la relación entre mi capacidad percibida y la capacidad de ganar es desequilibrada, ¿sí? ¿Se te ocurre un ejemplo, Víctor, de un juego que pueda ser desequilibrado? A ver si te estoy leyendo la mente. Claro. Es interesante en este tema del equilibrio, pensando en los juegos de mesa o en los juegos en general, de que es necesario cómo se involucra el factor habilidad versus el factor azar, ¿sí? Porque si tenemos que un juego requiere solamente habilidad, ocurre de que es fácil poder predecir la persona que va a ganar, si estamos hablando de un juego competitivo, por ejemplo. Ahora, si un juego es completamente azaroso,
Por ejemplo, no sé, Ludo. Ludo tiene poca toma de decisión, principalmente tiene que ver con lo que ocurre con los dados. Solo estamos predisponiendo el azar. Entonces, se cumple el equilibrio, pero no hay reto, ¿sí? Entonces puede pasar de que por querer una de estas cosas en la condición de victoria se pierdan otras. Quizás ya no es relevante para mí porque lo único que tengo que hacer es tirar el dado para ganar. Entonces, son importantes estos temas, pero son importantes en la medida en que los trabajamos al mismo tiempo, ¿sí? Y en los juegos, por ejemplo, que son pedagógicos, con objetivos pedagógicos, no podemos desviarnos de ninguno de los dos lados. Tanto el azar, la suerte, como el desarrollo de habilidad son las dos piernas de un juego pedagógico. Porque si desarrollamos solo azar, no hay desarrollo de habilidad. Si desarrollamos solamente habilidad, quizás está perdiendo el espacio de juego. Quizá muy predecible. Quizás es muy predecible quién va a ganar. Quizás ya no me supone un reto porque sé que Juanito, que es súper rápido con el cálculo mental, va a ganar. Pero si el juego me da una chance de que yo, que no soy tan bueno con el cálculo mental, pueda estar un poco más arriba, pueda dar la pelea, voy a seguir motivado a eso. Y eso es muy fácil de ver, por ejemplo, con los juegos de plataforma. Lo digo, no sé, ¿quién jugó aquí Donkey Kong? La etapa del carrito, cuando La etapa salta. del carrito. Oh, la más difícil. O Mario Bros. O en verdad cualquier juego de etapas o de misiones está hecho para que la primera misión sea muy fácil de pasar, ¿sí? ¿Y por qué será eso? A ver, escucha ahí como para enganchar. Para enganchar, para motivar, para motiv- aprender a Claro. cómo se juega. Claro, tiene esta condición de tutorial, pero hace que justamente sintamos que es un reto alcanzable, ¿sí? Y ese reto alcanzable lo podemos seguir trabajando y ahí se comienza a generar la dificultad. Víctor, el amigo de amplificación, necesita cambiarle la batería a tu micrófono. ¿Quién se le ocurre un juego que no sea equilibrado? Bachillerato, ¿ya? A ver, ¿por qué? ¿Ya? Ajá. Perfecto, sí. A menos que escriba muy rápido. Un juego, al tiro, un juego que es clásico de contexto de aprendizaje, una trivia. ¿Sí? ¿Quién va a ganar? El que más sabe. ¿Sí? ¿Cómo? No, claro, depende de la temática. ¿Sí? Pero si es un juego de geografía de Chile, como decía usted, el que viajó con su familia al norte y al sur va a tener mucha más chance de ganar ese juego. Por tanto, quizás ese juego no es tan equilibrado. No es que el desequilibrio por sí mismo sea malo, ¿sí? Porque a veces hay juegos que ese desequilibrio genera desafío. Pero cuando ese equilibrio o desequilibrio es percibido por el jugador como una amenaza, el juego se rompe, ¿sí? Por aquí tenía la mano, pero allá. Víctor, ¿le lleváis el micrófono, por favor, para que se escuche después la grabación? Eso. Sí, estaba pensando también como algo más cultural, el juego del truco. Vale. ¿Lo han escuchado, no? Estas Sí. cartitas que uno va al sur de Chile. ¿Nunca lo han escuchado? Sí, sí. Y uno va y uno dice, ¿y qué es ese juego? Y dicen, es un juego de mentiroso. Ujú. Y en el fondo uno tiene que romper como un círculo social para empezar a jugar a las naipes con los viejos chilotes o la gente del sur. Claro. Y se juega con naipes españoles y es una combinación de pintas. Pero si uno no sabe, uno juega y nunca va a ganar. Nunca puede entrar en el juego. Exacto, es como romper un círculo social que a uno lo invitan. A uno le abren una puerta cuando le cuentan las reglas. Ya, ahí está buena, porque ese desequilibrio genera como un desafío, ¿sí? Porque quiero entrar a eso, pero si no, el juego no me lo permite, quedo afuera. Claro, pero ahí, y solo para cerrar, pero al final la entrada es como que te inviten un mate. O que Ujú. puedas estar en un asado y que ahí se genere el vínculo social y ahí recién te cuentan cómo Claro. se juega. Bueno, Entonces, siempre está ese desequilibrio cuando uno es como visitante y... claro. Por eso, el desequilibrio, sí, generalmente los juegos tienen que tratar de ser equilibrados, pero no siempre. Por acá también había levantado la mano. Ya que una vez fui de reemplazo a una sala de matemáticas Ujú. y las niñas tenían una rutina de jugar a las multiplicaciones rápidas, las tablas. Vale.
y se ponen 4 adelante y yo dije, chuta, ya, aquí obvio que gana alguien directo. Pero tenían reglas entre medio que, por ejemplo, la persona que ganaba podía eliminar a un participante. Vale. Entonces ahí eliminaba a su peor, como Al mejor enemigo, contrincante. Y también podían decir un número antes de que como que mientras yo decía la tabla de multiplicar, la pregunta, podían responder 0, por ejemplo, sin ni siquiera haber escuchado la pregunta y por azar podían lograrlo. Y también ahí una persona que no se sabía mucho las tablas podía, por suerte, ganar y eliminar a otro y quedar... Vale. Entonces se rompían también Ya, esas pues, entonces eso estructuras. está bueno porque quizá el desequilibrio, por definición de la velocidad del cálculo mental, se rompió por medio de las mismas reglas del juego. Y se rompió en términos como técnicos. Yo no soy un pésimo autor de juegos, de hecho yo soy editor, el genio de los juegos es Víctor, y yo soy más teórico, pero desde el punto de vista teórico, como que desde una divergencia, una variable divergente que desordena la estructura del juego, hace que esa homeostasis interna que tenga que tener el juego se recupere. ¿Sí? Entonces, esa divergencia puede ser por reglas, por azar. Yo conozco 2 casos de desequilibrio en juego. ¿Ya? Uno es considerado una estafa, que es el Pepito paga doble, pero que justamente esa diferencia, ese desequilibrio, es el que hace que la gente caiga en la estafa. Claro. Como la ilusión de que va a ganar, a sabiendas de que no se gana. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Ya? Y el segundo caso es bien friki, a propósito de que nombraron al Mario Bros. Bueno, el Mario Bros. 1, el del año 1985, fue un éxito a nivel internacional. Pero cuando se hizo el Mario Bros. 2, Japón mandó el prototipo a Estados Unidos y los estadounidenses se dieron cuenta de que era demasiado difícil para el público occidental. Y se tomó otro juego, se le puso los skins del Mario Bros. Y se generó un Mario Bros. 2 occidental. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo también ese desequilibrio incluso se ve en cosas como el marketing. Claro. O sea, por mucho de que el juego haya sido un éxito por el monito, las mecánicas del juego original japonés no eran compatibles con las expectativas de la mecánica occidental. Entonces, también se ve en ese nivel el cruce del desequilibrio en el juego. Bien. Vale. Vamos a continuar. ¿Sí? Pueden levantar la mano. La idea de esto es una charla, conversación, más que una ponencia. ¿Sí? Después, otra condición es que esa condición de victoria sea relevante. ¿Sí? Muchas veces los educadores tendemos a poner en algo externo esa relevancia, ¿sí? Como en una recompensa real, un chocolate, ¿sí? Una décima para la prueba. Pero quienes jugamos no nos interesa, no jugamos por eso. Y a veces sí, ¿sí? Porque quienes se quedan hasta el último van a poder compartir con nosotros la torta que vamos a celebrar por los 10 años. Genera un efecto positivo, ¿cierto? Porque es rico ya, qué sé yo. Pero el jugar no tiene una recompensa extrínseca, ¿sí? El jugar tiene una recompensa intrínseca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo genero que esa condición de victoria sea relevante? Y lo último es el reto. El reto tiene que también ver, como un poco parecido a lo del equilibrio, es que la sensación que me tiene que generar un juego es la posibilidad de que puedo ganar, ¿cierto? Que sea desafiante para mí. Si ese reto es muy elevado, voy a renunciar. ¿Sí? Daniel, oye, quizás me estoy adelantando así varias diapositivas ¿Ya? más, pero con esto de la relevancia a la hora de pensar en juegos educativos, también es importante tomar en cuenta de que si nosotros estamos vinculando un juego a un objetivo pedagógico, a un conocimiento en específico, a una habilidad, lo que deberíamos suponer es que la condición de victoria del juego estuviera vinculada a esa habilidad, a esa relevancia. Y algo que suena como tan obvio, a veces no es cuando desarrollamos juegos educativos. Yo siempre cuento un poco una anécdota de nosotros hacemos los diplomados de creación de juegos y en eso parte de las actividades son como desarrollar una pequeña actividad de juego con tu curso. Y había un profesor que hizo un batalla naval y en este batalla naval lo vinculó con el objetivo de operaciones de multiplicación simple, ¿cierto? Y
Entonces se jugaba así. Uno decía, tal como el batalla naval, decía su coordenada y veía si la achuntaba al barco del rival. Y si no la achuntaba, tenía que hacer una multiplicación. ¿Ya? Y después seguía el turno del siguiente jugador. ¿Es relevante saber multiplicar o aplicar la multiplicación para la victoria del juego en ese ejemplo? No, ninguna. No tenía ninguna. Especialmente... Incluso está como un castigo, como si no mata a otro castigado tiene que aprender. Claro, como que esta persona le daba a su objetivo de aprendizaje una condición de castigo, no de una forma de avanzar en el juego. Es como me equivoqué y más encima tengo que hacer una multiplicación. O sea, es como que al tiro uno lo vincula con algo negativo el tener que hacer la multiplicación. Y era algo tan simple como decir, bueno, si te equivocas, tienes la opción, porque ahí genera selección en el jugador, de generar una multiplicación. Si está bien la multiplicación, tienes un chance más de volver a atacar un barco. Y con eso se daba vuelta esto de que era relevante la multiplicación para la condición de victoria del juego. Bien. Aquí yo en la mañana había hecho un spoiler. No se entiende nada, no importa. Lo van a tener en sus correos. Lo relevante de esto es que esto habla de un cruce entre mecánicas, mecánicas, actuar, dibujar, memoria, storytelling, qué sé yo, con habilidades, ¿sí? Entonces, ciertas mecánicas de juego, por ejemplo, colocar los zetas como, no en Catán, pero bueno, ya, o draft, que es intercambiarse las cartas que tengo en la mano, desarrollan una cierta habilidad, ¿cierto? Entonces, las mecánicas, o algunas mecánicas, están asociadas principalmente al desarrollo de habilidades, ¿sí? Entonces preguntaba a una persona en la mañana como cuáles son las asignaturas que podrían gamificarse, como que ahí se escuchó un coro entre todos, como todas, ¿sí? Pero va a depender de lo que quiero desarrollar, ¿sí? Eso. Va. ¿Se entendió qué es lo que es la mecánica? Vale. Vamos a probar una mecánica. ¿Ya? ¿Quién conoce este juego? No tantos, mira. ¿De qué va? Las cartas, por un lado, tienen un invento, ¿cierto? Una situación. En este caso, inventos. La rueda, el submarino, el telescopio, el bolígrafo. Por el otro lado, tiene la fecha que eso se inventó. Entonces, tenemos que ordenar esto cronológicamente, ¿cierto? Me tocó una carta y tengo que ordenarla cronológicamente. ¿Cómo se llama eso en educación? Línea de tiempo. Una línea de tiempo, ¿cierto? Sí. El juego se llama Timeline. Claro. Entonces nosotros vamos a tener aquí las cartas, por un lado, tienen solo el evento y por el otro lado tienen el evento y la fecha. ¿Ya? Entonces, la aparición de la escritura tenemos que ubicarla, irían la A, B, C, D o E. Vamos, ¿quién va por A? Claro, A significa que dicen que la aparición de la escritura fue antes de la invención de la botella de agua. ¿Ya? Va. ¿Quién dice que va en B? O sea, entre el menos 200 y el 900. Claro, entre la invención de la botella de agua y la invención de los juegos de cartas. ¿Ya? ¿Y alguien cree que va en C, D o E? Ya, menos mal, porque si no se va al tiro la inspectoría. Iba en la A, en el menos 3400. ¿Sí? Muy antigua. Diga. Claro. Es un buen dato que este juego tiene varios tipos de representación. Los que trabajan en colegio han escuchado hablar del DUA, ¿cierto? Entonces representa una misma situación de distintas formas. Imagen, gráfica, qué sé yo. Pero no nos vamos a ir para ese lado. Vale. El estreno de Star Wars. La primera.
Vale. A. Vale. ¿Quién dice Escucháis gente que lo sabe así la fecha? específicamente, así. Ya, ¿quién dice que es E? No. Después de la liberación de Nelson Mandela. ¿Quién dice que es D? D. ¿Alguien dice que es C? No. Vale. 1977. ¿Alguien Claro. sabe el día de estreno? ¿O quién dijo la Por fecha? si acaso. Un jueves. Un Los jueves. miércoles era más barato en esa época. ¿No? Ya. Aquí está un poquito más difícil. Cambiaron las cartas. ¿Sí? Vale. El inicio de la Guerra Fría, invención del cepillo de dientes, invención del microscopio, creación del oso peluche, la llegada del hip hop. D. Ya, ve. Dedo. Dedo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, era dedo. Muy rápido el... ¿Quedan más? No. Ya. ¿Cuál sería la mecánica de este juego? Sí. Organizar cartas. Organizar cartas, ordenar cronológicamente, ¿cierto? A ver. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, hay otra mecánica ahí. Hay dos mecánicas entonces. Una mecánica sería ordenar las cartas, ¿cierto? Y otra parte de la mecánica sería discutir respecto y ponernos de acuerdo cuál es la respuesta correcta. Una mecánica de votación también. Claro, o una mecánica de votación. Ah, miren, ha jugado el timeline cooperativo. ¿Ya? Como que ellos inventen su propio timeline. Exactamente. Víctor, te vaya a tener que parar más porque si no, no se va a escuchar en la grabación. Muy flojo está ayudando. Muy flojas. Sí, no me quedé sentado. Ya. Ya, Está muy cómodo. estoy muy cómodo. Vale, ¿se entiende, no? Mecánica. Dinámica. ¿Sí? Dinámica es lo que sucede en los jugadores a partir de la mecánica. ¿Sí? Esa mecánica hace que pasen cosas de la persona que juegan con el juego y de las personas que juegan entre los jugadores. ¿Sí? Las dinámicas son relaciones. ¿Alguien se le ocurre qué tipo de dinámica genera el 1? Competencia, ¿cierto? Matar. Tómate un +4, un +4, un +4. Ajá. Elegir qué carta, Bien, de Víctor. repente hay una carta que uno puede saber la fecha exactamente, la puedo utilizar al principio, cuando hay más cartas en la mesa, o en un final, cuando... Va a depender de cada uno, creo, pero elegir qué carta jugar en qué momento. Claro. ¿Cierto? Entonces, el 1 será un buen juego para la resolución de conflictos dentro del aula. ¿Cierto? Entonces, lo que emerge de esas mecánicas también tiene incidencia en qué pasa, qué sucede, de qué se trata ese juego y qué relevancia educativa, pedagógica puede tener. ¿Sí? Oye, Daniel, antes cuando hiciste la pregunta de la mecánica, por allá se escuchó que alguien había dicho es que el juego tiene algo de asociación de conceptos y fechas históricas y acá usted lo retó y le dijo, no, pero esa no es la mecánica, esa es la dinámica del juego, ¿no? ¿Fue algo así la discusión? ¿Sí? Claro. Y tiene que ver con eso, ¿no? La dinámica tiene que ver con qué habilidades se están desarrollando, de qué manera los jugadores interactúan con el juego y qué tienen que hacer como ya, uno pone las reglas del juego y qué hacen los jugadores con esas reglas del juego, de qué manera interactúan tanto con las reglas como entre ellos mismos. ¿Sí? Ahí tiene una pregunta. Y el Nico también tenía la mano arriba. Hay dos personas al fondo que tienen comentarios, preguntas. Que es como que quizás la dinámica, por ejemplo, si uno se va al deporte,
uno diría que está en el fútbol, en la mecánica del gol, etcétera, la cantidad de jugadores, pero la manera en que interactúan, alguien diría que es una dinámica del 4-4-2. Eso quizás más bien es la estrategia para ganar ese juego, ¿sí? Claro. La dinámica que podría surgir de un deporte es la competitividad, la comunicación entre los dos equipos que compiten. ¿sí? Ya. Okay. ¿Sí? Es que la lámina indica estrategia. También entonces. No, pero tiene que ver con la capacidad de esa persona, porque el uno, como es competitivo, te va a obligar a generar una forma de relacionarte, ¿sí? con el juego. ¿sí? Claro. Pero, Nico, y a partir de... A mí siempre me gusta comentar que los deportes tienen muy explícitamente los deportes competitivos, o sea, los deportes se definen por competencia. Entonces, cuando un deporte, la gente dice, un deporte es solo un juego, no es tan correcto, porque el deporte implica que alguien gana y alguien pierde, ¿sí? Entonces, no es tan juego si es que lo llevamos como a esta dimensión, ¿sí? El deporte está hecho para ganar y para perder. Entonces eso implica un montón de dinámicas que surgen en los deportistas, que es distinto a los jugadores, ¿sí? Nico. Mira, me quedé pensando en lo que hablabas del 1 y cómo increíblemente hay un juego que se llama Misión Cumplida y se juega igual que el 1, pero cooperativo. Tiene la misma mecánica del 1 de asociación de cartas, pero aparecen como unas misiones y como en conjunto se tienen que conseguir. No. De Cajita blanca. Sí, de cajita blanca, que es buenísimo. Entonces, como modificando una pequeña mecánica, toda la dinámica alrededor de un juego que se juega básicamente igual, cambia completamente. Pero dale, perdona. Y la otra es que cómo una dinámica podría convertirse en una mecánica. Y se me vino a la mente el polilla tramposa. Porque en la polilla tramposa, si tú juegas un juego que se que juega es un juego como que se trata de hacer trampas. que se trata de hacer trampa, pero tú en un juego que no es la polilla tramposa, hacer trampa sería más cercano a una dinámica Vale. que una mecánica, Bueno, sí. pero la polilla tramposa toma esa dinámica y la lleva hacia lo que es la mecánica. Entonces siento que es como una discusión interesante de cómo se puede llevar una a la otra también. Y mira, mientras tú contabas lo de Misión Cumplida, que a ti te gusta harto, A mí me gusta muchísimo. a mí no me gusta. ¿No? No, porque siento que es un 1 light. Entonces, como la gracia del 1 es pelear, es picarse, es tirarle un +4 al otro. Eso es lo que yo creo. Entonces, a veces, No se como puede. en esa sutileza, puede cambiar completamente un juego. Sí. Bueno, normalmente eso igual se basa mucho en como el tipo de jugador. El tipo de jugador que se acerca a ciertas mecánicas y ciertas dinámicas que te atraen también. Ahí nos metemos cómo define la estrategia Ya, del tipo de buena. Y jugador. eso tiene que ver con la dinámica, porque yo pienso que Exactamente. jugar 1 con mis hermanos es la única parte que me gusta jugar 1. Buena. ¿Sí? Como jugar FIFA contra mi hermano, es muy distinto jugar contra un amigo porque lo que quiero es burlarme de ellos, po, ¿sí? Entonces, por eso encuentro que es tan bueno el 1 en la playa, porque nos picamos y bacán, pues, ¿sí? Buenísimo. Son tus hermanos, para eso están. Claro, entonces ahí la dimensión de cómo clasificar como al jugador también, Ujú. a quien juega. Bueno, Bueno, eso. gracias, Nico. Por allá había una mano en alto. Van al tiro, espérese que salga por el micrófono, mientras nuestro ágil asistente... Vamos, Víctor. Eso. Dos cosas. La primera, que cuando habláramos de dinámica, a mí se me ocurrió el cachipún gigante. ¿Ya? No sé si lo conocen, pero es como básicamente que son dos equipos y se tienen que poner de acuerdo en qué hacer para ganarle al otro. Se hace el león, se come al cazador, el Vale. cazador, y así. Es como el cachipún, pero son tres imágenes distintas y es en equipo. Entonces ahí la dinámica, no importa si los niños se caigan bien o mal, pero tienen que ponerse de acuerdo porque si no lo hacen todos iguales, Claro. pierde el equipo también. Claro. No solo tiene que ganarle al otro, sino que también tienen que unificarse. Y esa mecánica lo obliga a que generen cosas, sucedan cosas entre los jugadores. Y lo otro, soy profesora de educación física y el deporte no es un juego. Ujú. La El gran deporte no es un diferencia juego. del deporte con el juego es que los deportes son federados, tienen reglas estrictas y tienen por ende categoría, no se pueden modificar.
Claro. A diferencia del juego, que sí se puede adaptar, modificar, dependiendo de Ajá. dónde se aplica. Sí, po. Esas son las Tiene grandes diferencias. como otros objetivos también. Eso. Bien, gracias. Yo añadiría eso de que además en el deporte existe generalmente una motivación extrínseca. O sea, se está jugando más que el partido, ¿no? La pichanga es un juego, pero cuando estamos jugando en el estadio no es un juego porque hay elementos extrínsecos que entonces hace que las consecuencias del juego pasen más allá del juego. Y eso también lo vuelve una condición de deporte. Vale, la pichanga es un juego, la liga es un deporte. Porque la liga, puntos, si no gano, pasan cosas. La copa. Eso a mí me hace pensar como en la relación, el vínculo entre la dinámica y la mecánica, porque por ejemplo en el 1 supuestamente las reglas oficiales, ¿cierto?, no permiten mezclar el +4 con el +4, el +4 con el +2, sin embargo la dinámica permite que entre nosotros digamos, ok, lo vamos a hacer porque es más chistoso, es más entretenido, nos picamos más. En el Catán, por ejemplo, cuando jugamos con mi familia, de pronto ya, yo te doy 2 ovejas, pero tú me haces la cama mañana, ¿cachai? Ya. O yo Que te se paso... puede dentro de la regla de Catán, Sí, se puede. por eso, pues se puede hacer la trivia, ¿cierto? Uno puede intercambiar las materias primas, pero nosotros lo llevamos más allá. Ya, Claro. yo te hago la cama, ok, tú me lavas la loza cuando me toca a mí. Como la dinámica igual en sí misma, siento, permite un poco moldear quizá la mecánica, por lo que estoy entendiendo. Sí, ¿no? sí, sí, exactamente. Bien, gracias. Está buena esa idea para el Catán. Vale. ¿Se entiende dinámica, no? Más o menos. Estética. Y este es como el gran tema, desde mi punto de vista, humilde. La estética tiene que ver con las emociones, el placer. Estética en el sentido amplio, ¿sí? No solo de la estética visual. La estética tiene que ver con el placer en su definición conceptual. En lo coloquial uno dice la estética tiene que ver con el look and feel, pero no necesariamente eso, ¿sí? Entonces la estética tiene que ver con el placer. Entonces, ¿qué hace que un juego genere placer? ¿Sí? ¿Y qué tipo de experiencia estética queremos que tenga ese jugador / aprendiz? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nuestra hipótesis, esto es lo que ustedes andan buscando. Los educadores andan buscando estéticas, ¿sí? Porque lo que quieren es que la forma de aprender tenga que ver con el goce, ¿sí? Eso es lo que propone el juego, lo que promueve el juego. Aprender y disfrutar. Entonces tiene que ver porque la mecánica por sí sola no es suficiente. Entonces esto es lo relevante y esto es lo que nosotros en definitiva nos dedicamos a, como Observatorio del Juego en general, como ampliar repertorios didácticos de educadores. O sea, que puedan tener variedad estética en sus sesiones de aprendizaje, ¿sí? Nosotros un poquito hemos diseñado como las actividades de hoy día como con distintos look and feel. Afuera estaban jugando el cachipún gritón. En la mañana el Nico hizo algunos juegos, después hubo algo más teórico, esto es más un taller, una charla, ¿sí? Porque esas son distintas propuestas estéticas, porque hay cosas que se aprenden desde distintas estéticas, ¿sí? Entonces, esta es la riqueza que nosotros podemos aportar. Claro. ¿Va? Y también sobre la estética va a cambiar mucho dependiendo de lo que nosotros queramos con nuestro juego. No es lo mismo que, no sé, nuestro juego tenga una temática de misterio y nos sitúe como detectives. Si queremos que el juego sea así, esperamos que la estética que nos atraiga del juego también tenga que ver con eso, que uno se sienta realmente resolviendo un misterio. Y a veces uno se siente engañado por, no sé, de repente portadas de un juego. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez. Esta portada que se ve súper compleja y resulta que abro el juego y es sumamente simple. Claro, como, no sé, un memorice de Star Wars, no sé, y aparece la nave de Star Wars en la caja. Y claro, entonces, ¿qué pasa ahí? De que se rompe un vínculo estético no por la imagen del juego, sino porque lo que me estaba prometiendo el juego
no me generó esa experiencia, no me generó las emociones que yo esperaba encontrar en ese juego, ¿sí? Entonces, también la experiencia estética va a depender mucho de lo que uno busque cuando está desarrollando un juego, cuando uno le propone un juego a un grupo de estudiantes, de amigos, de lo que sea. Vale, entonces, más o menos, este es un esquema de qué es lo que es la experiencia estética, ¿sí? Dentro de un juego. Tiene distintas dimensiones, una concreta y una conceptual. Dentro de lo conceptual está el relato narrativo y el guión. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Quién podría dar un ejemplo de un relato de un juego? ¿Ya? ¿Nos puede contar a todos de qué se trata Hombre Lobo? Lo he jugado como una vez, ¿eh? Vale. Pero no lo cacho tanto, pero la única vez que lo jugué casi, básicamente la historia es que en una aldea hay un hombre lobo y que hay que descubrirlo. Entonces, todos los que estamos jugando ahí podemos ser o aldeanos y hay uno o dos que es el hombre lobo. Vale. ¿Sí? Esa. La mafia, Among Us, que fue tan famoso en la pandemia, es lo mismo, ¿cierto? Pero tiene, o casi lo mismo, pero tiene otro relato, otra narrativa. Por allá. Among Us, US, que es de unos monitos así que son como unos astronautas, que están en una nave y uno es un traidor. Yo quiero traer la actividad que tuvimos recién, ¿Ya? donde nos muestran una imagen y vamos respondiendo preguntas, que tienen dos respuestas probables, sí o no. Uh-huh. Y ahí se genera todo un relato. Y el guión lo vamos construyendo entre nosotros mismos. Vale, el de la doctora Motus. Sí. Ya. No. Que estuvimos recién acá. Afuera. Afuera con ya, la... vale. ¿cómo se, no recuerdo el nombre. Con la Pame. Con Pamela, claro. Vale. Por allá hay otra mano arriba, Víctor. De ese mismo, lo que pasa es que en este no había un guión establecido, sino que luego nosotros nos dábamos cuenta que las respuestas independientes, cuáles preguntas hiciéramos, las respuestas estaban preestablecidas, sí, no, y nosotros inventábamos la historia. Pero sí hay un juego que sí tiene el guión establecido que se llama Guión Mortal, que son varios guiones de cosas bastante sórdidas y que las personas que juegan en equipo, es colaborativo, tienen que justamente hacer preguntas de sí, no y armar esta historia hasta descubrir cómo era. Muy parecido también al Black Stories, que es como lo mismo. Y que claro, existe como toda la temática un poco de crímenes, de suspenso, Claro. y que por lo que entiendo vendría a ser ese el concepto, ¿no? Ayuda a envolver a una mecánica, ¿cierto? Para contar que se trata de algo. Recién Víctor, autor de La Doctora Motus y los Cordis, le firmó a ustedes el juego. ¿Me lo presta un poquito? Para contar de qué se trata ese guión. Víctor es la mente maestra de la creación de juegos. Eso, aplauso para el joven. Les puedo autografiar los juegos. Ya, ¿cuál es la narrativa de este Doctora Motus y los Cordis? La Doctora Motus es una científica que creó una inteligencia artificiales, los Cordis. Por eso se llama Doctora Motus y los Cordis. Pero como todas inteligencias artificiales, tienen que ser entrenadas para que aprendan cómo sienten y piensan los seres humanos. Y para eso le entrena a estas inteligencias artificiales, que tienen forma humanoide, son robots, mediante chips de emociones, y le muestra cartas de situación. ¿Sí? Esa es la narrativa, el guión de este juego. Y eso tiene que estar integrado con la mecánica, ¿cierto? Porque esto ayuda a vestir, a darle sentido, ¿cierto? Claro. Ahí es súper relevante de que muchas veces uno intenta darle narrativas a juegos que quizás no necesitan narrativas. La idea de la narrativa es que sea una explicación del juego. En el caso de la Doctora Motus nos sirve esa narrativa porque al explicarla uno puede dar cuenta más o menos de cómo se juega. O sea, como que uno podría
hablar de eso y después pasar a la mecánica del juego, ya teniendo una noción más o menos sobre eso. Hay veces en que una narrativa de un juego se siente así como pegada con scotch al juego, ¿no? Como que uno podría sacarla y poner cualquier otra cosa en su lugar y el juego seguiría funcionando de la misma manera. Y también hay veces en que los juegos simplemente no necesitan narrativas. O sea, ¿a quién se le ocurre un juego sin narrativa? O que normalmente se le dice juego abstracto. El 1. El 1. No tiene una narrativa, no El somos nada en el 1, no Tetris. somos personajes de nada. El Ludo. El nervioso, ¿cierto? Nervioso. El carioca. Entonces, ¿cómo, perdón? No lo entendemos, pero nuestro ágil colaborador va a llegar con el micrófono muy rápido. El juego de cuerdas, por ejemplo, Manzanita del Perú y eso. Ya, claro. Que No, también cuenta algo y el saltarín tiene que desafiar el canto, el relato que está saliendo ahí. Yo diría que sí tiene una narrativa. Eso, es narrativa. Eso Sí, estoy es narrativa. preguntando. Sería una dimensión Claro. conceptual del juego. Conceptual, sí. Y que el juego se articula desde esa dimensión conceptual. Ujú. Perdón que la raye con los videojuegos, pero estaba pensando en que hay muchos videojuegos que tienen la misma dimensión conceptual. Por ejemplo, dos muy famosos son el Mario Bros. Y el de Legend of Zelda. Ujú. Son la misma dimensión conceptual, po. O sea, yo soy el héroe que rescata a la princesa. Claro. Y no hay más. No sé si me explico. Sí. Entonces, siento que cuando empezamos a dar estos ejemplos como de la manzanita del Perú, que no sé qué, es el juego de la cuerda, ¿no es cierto? Sí. Siento que a mí no me están invistiendo de alguna cosa. Es que no necesariamente. Es como que es parte de la mecánica cantar la canción, no sé si me explico. Como que ya hay una historia ahí, pero siento que la dimensión conceptual se refiere como al rol que se me da en el juego. Y por eso el carioca me hacía sentido, porque, por ejemplo, acá dijo el ajedrez. Efectivamente, pues el ajedrez no me inviste de alguna manera, pero si yo me voy a la historia del ajedrez, Eso. entiendo que es una guerra. Sí, pues tiene una sutileza, Pero- quizás no es tan abstracto. Claro. Y hay juegos que, por ejemplo, uno de los juegos de cantar que dice, debajo del puente hay una serpiente, eso está cargado de mucha narrativa, po, que por el perro judío, que quizás por mecánica es exactamente el mismo juego, pero sí genera muchas otras cosas a partir de su estética, ¿sí? Pero un poquito. Sí, me robaste el ejemplo. O sea, te iba a hablar sobre las rondas. Yo creo que las rondas en general tienen esta dinámica, si es que es la palabra correcta, de que cuando se ejecutan, cuando se recrea una ronda, en el mismo relato está como la misma condición de victoria narrada y también como que los componentes son la palabra hablada Vale. y los movimientos, entonces como que se mezcla todo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se analiza eso? No, está muy difícil ese ejemplo, porque en la misma ronda, en la canción tiene hasta el manual de juego, po. Sí, está en la instrucción, está todo en la ronda, porque el que dice que sí, dividí, y el que dice que no, do. ¿Cierto? Yo tampoco soy tan experta, pero hay muchos juegos que cuando uno empieza a jugar cuenta el contexto. Ujú. Yo creo que a eso te refieres, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, estamos en un bosque, tenemos que capturar a esto, o vamos a hacer chocolates, etc. Yo creo que eso es lo que te refieres, como cuál es como la historia que rodea el juego. Claro, por una parte sí, pero por otra parte no. Porque el Nico en la mañana al hablar de gamificación, porque podemos contar que somos piratas o como era Nico, que éramos científicos, que estamos tratando de escapar de un virus. Y eso no es necesariamente un juego de mesa, es una gamificación que no alcanza a ser juego de mesa por sí solo, pero sí entiendo a lo que va y tú. Estoy de acuerdo, pero no tanto, parcialmente. Una pregunta, haciendo una mezcla, esto lo voy a plantear, pero es una duda que hay de fondo, una mezcla entre la mecánica y la estética. ¿Cómo tomo estos dos elementos para tomar la decisión de decir, mi juego lo voy a hacer con cartas
¿O lo voy a hacer con un tablero que tiene dimensiones, que... en mi caso personal, cada vez que pienso hacer un juego, termino en naipes. Entonces es súper limitada mi repertorio, Vale. pero quisiera, Sí. si puede profundizar un poquito ahí. Ya, antes que Víctor, tenemos una lámina que va a responder hacia el final tu pregunta, ¿sí? Con un diagrama. Sí. No, pero antes de eso, como de la discusión entre la narrativa, yo creo que también ahí falta un concepto clave que es la temática, ¿no? Que los juegos pueden tener temática y no narrativa. Pasa mucho, por ejemplo, con el ajedrez, un buen ejemplo de eso. El ajedrez tiene temática, porque no es que se llamen... No la dama. Pieza alfa, pieza beta, pieza gamma. No, se llama el alfil, el caballo, la torre. Eso nos habla de un tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cierto? Una guerra medieval. No tiene una narrativa porque no nos cuenta la historia de dos pueblos en el que cada uno va a ser... No tiene esa narración, pero sí tiene un tema, claro. Entonces, hay juegos que tienen temática, hay juegos que tienen narrativa, hay juegos que tienen ambas y juegos que tienen ninguna o tienen muy poco de ello, ¿no? Porque es difícil que un juego no tenga ningún tema. O sea, incluso en el 1, la temática son números y colores, ¿no? Como que todavía hay algo de eso. Y respecto a tu pregunta, dos cosas. Una que la vamos a responder después porque hay una lámina para eso. Y otra que también tiene que ver con gusto personal, ¿cierto? De por qué escoger cartas, pero otra también con el bagaje que tienes tú de cuántas cosas conoces, ¿sí? Entonces, la medida, cuánto mundo lúdico tengo, ¿sí? Entonces, la medida que más juegos conozco, más mecánica, y esa misma mecánica aplicada a distintas cosas te va a permitir tomar esa mecánica, darle 2 vueltas y transformarlo en Doctora Moto y los Cordis, porque el que lo ha jugado dice, oye, pero esto se parece a Dixit. Sí, se parece a Dixit. ¿No se parece también a Iconicus? Sí, se parece a Iconicus. Entonces, la genialidad del Víctor es agarrar cositas, unirlas en torno a un objetivo que está previamente definido, que teníamos nosotros muy claro lo que queríamos conseguir con ese juego. ¿Sí? Va. ¿Cómo vamos de tiempo, Tano? Nos quedan 20. Ya, súper tarde. Entonces después está la dimensión concreta. ¿Sí? ¿Qué está más evidente? Los componentes y el relato gráfico. ¿Cierto? La doctora Moto es una doctora con unos robotitos que tiene un color, un tono. Es azul, ¿cierto? Porque genera ciertas cosas. ¿Sí? Esto es como más de diseño gráfico. Y esto también tiene una ventaja gigante en su condición educativa, es que el juego permite algo que se llama la tangibilidad, se toca. Las matemáticas pueden ser manipulativas en cuanto a toco una ecuación, ¿cierto? Entonces, el juego de mesa en este caso sí tiene una virtud respecto a otras estrategias lúdicas. No siempre la mejor. El juego no sirve para todo, ¿sí? Igual que el mapa mundi ni el Atlas sirve para todo. Ni para todos los aprendizajes, ni para todas las personas, ni todos los profesores. Pero en esa dimensión de ser táctil, sí ayuda a ser mucho más concreto, ¿sí? Va. Entonces, ¿qué hace que un juego genere placer? Todas estas cosas. Porque el que ha abierto un juego o un libro, ¿quién no ha olido un libro? ¿Tiene sentido leer un libro? Muchísimo sentido, muchísimo, ¿cierto? Claro, no es tan lógico, pero tiene muchísimo sentido, ¿cierto? Entonces, en esa dimensión, todas estas cosas estéticas son las que generan placer, ¿cierto? Entonces, ustedes, en su condición de educadores, tienen que explorar todas estas cosas que el olor puede generar una conexión memorable y hacer que un aprendizaje se ancle, ¿cierto? Diga. Amigo. Ahí va. Sí, pero es que si no, no se va a escuchar. No, que igual pensaba que una cosa que hace que genere placer jugar, en comparación quizás como con el aprendizaje más de libros, es que cada acción que uno realiza tiene una consecuencia súper inmediata. Como que tú, cualquier cosa que hagáis va a ser
bueno o malo para la instancia que estáis trabajando y al tiro. Entonces a veces como que eso es... O sea, Feedback inmediato. Sí. Chispa. Sí. Sí. Eso quería decir. Bien. Fue más largo el trote. Mientras que está ahí, ¿qué cosa les genera a ustedes placer de jugar? Ganar. ¿Sí? A mí no me interesa ganar. Si son mi hermano, sí, quiero ganarle a mi hermano siempre. El desafío. ¿Sí? Compartir. Ya. Ir mejorando. Ganar, desafío, compartir, reírse, disfrutar, estrategia, generar estrategias. Lo social. La interacción. Entonces, temas socioemocionales, ligándolo con lo socioemocional. Cuando a ti te hacen un montón de preguntas de tu vida, tú te pones a la defensiva, no quieres contestar, pero si están jugando todos en torno a un juego socioemocional y sacan tarjeta, ¿y qué es lo que, cuándo te sentiste más en vergüenza? ¿Y qué cosa te hace más feliz? ¿Y qué? Tú bajas las defensas y contestas y juegas y te atreves y hablas mucho más que cuando estás en una instancia formal, podríamos decirlo. Y el juego permite eso, pues, porque genera un mundo nuevo, una forma de relacionarse que está mediada por la estructura que el juego tiene. ¿Sí? LeBlanc le llama la expresión a eso, ¿no? Como cómo poder expresarse uno mismo, poner algo de sí en el juego, eso también es muy motivante. Por eso, por ejemplo, los juegos online trabajan tanto como con personificar al personaje, ¿cierto? Crear un avatar, porque tiene que ver con la personalización de la actividad. Sí, no, quería mencionar algo que me hace mucho sentido que decías tú sobre tus hermanos, porque finalmente el disfrute o el placer de un juego igual va a depender en el contexto en el que uno lo esté jugando, porque hay juegos que definitivamente no me generan nada con las personas equivocadas. ¿Sí? El Catán, por ejemplo, tengo un amigo con el que llevamos como 5 años, cada vez que nos juntamos como el centro de la junta es juntarnos a jugar Catán. Si no jugamos es porque la junta no estuvo mala. No estuvo mala. Pero hay gente que me ha dicho, oye, juguemos y... Claro. Es que no es contigo. No es contigo, no. Sí, sí. No eres tú, soy yo. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué genera placer de un juego? Muchas cosas, pues jugar, ¿sí? Víctor. Gracias. La opinión en general, en ese sentido, en que la experiencia del juego ha sido muy positiva en el aprendizaje, pero lo he vivido en experiencia muy buena en la parte evaluativa, porque quería tomar lo que comentó otra persona respecto a que hay niveles como de estrés que bajan, ¿cierto?, en esa situación. Entonces, las experiencias que me dio en instancias formales han sido unos resultados, pero en instancias de juego han sido mejores resultados. Entonces, también lo he llevado al área de evaluación y ha sido mucho más positiva para los mismos participantes. Vale, está buena su reflexión porque a veces jugar para aprender es medio fome por sí mismo, por lo que provoca aprender. Porque a veces jugar o sea, bueno, tengo una lámina para eso, me acordé. Pero es raro a veces jugar para aprender. Si no tiene ese elemento principal de que jugar siempre es para disfrutar, ¿sí? Y que, insisto en esa virtud que tiene el juego como didáctica, que es la única que piensa en la alegría, la diversión y que es niñocéntrica, aprendiz-céntrica, ¿sí? Porque un juego aburrido no es juego, ¿sí? Entonces obliga a eso. Sí, yo solo quería sumar como en la reflexión, estaba pensando con todo lo que han respondido y tengo la sensación que como eso que genera placer es como la complicidad, que puede ser como tanto de compartir con los que quiero o como demostrarle a alguien que me interesa demostrarle a alguien o demostrarme algo a mí mismo. O sea, por ejemplo, uno puede jugar Noir, que es un juego que uno juega consigo mismo, nomás hay juegos como de cartas de uno solo, pero si uno va como en el tiempo de los juegos, en África cuando juegan Mancala, me imagino cuando hacen el hoyito y tocan la tierra y juegan con los otros porque este juego viene como de la plantación. Entonces imagino que entre todos ellos entienden un código de cómo se planta, cómo se siembra. Complicidad. Exacto, por eso estoy pensando, porque en el fondo a veces la complicidad es conmigo mismo. Es como cómo yo resuelvo estos misterios solo para después de repente contarle a alguien que di con ese... O cómo yo juego con los demás, porque por ejemplo, no sé, por los juegos online,
mi complicidad es como básicamente basurear al otro, porque de hecho se habla mucho de eso, ¿no? Como que hoy día en los juegos online se han perdido ciertos como estratos sociales, ya no te digo hola, ¿cómo estás? Digo, oye, eres malo, parto así, y se da una complicidad distinta. Entonces es como un contexto, y por eso me pasa que los juegos tradicionales, en el fondo igual es gente que tal vez pasó, invento, siempre se me viene a la mente Mancala, es como gente que pasaba toda una temporada plantando, y como ya sabían que era una mecánica de juntar cositas, como que construyeron un juego tradicional que es como el primero de la historia de la humanidad, supone. Como... Se supone. Eso. Bien. Por aquí hay 2, 3 monitos. Vamos a ver qué viene. A ver ¿cómo vamos, Fran? Chuta. ¿Sabes qué? El tema del placer, a mí quiero contar una experiencia relativamente breve. Yo soy profe de lenguaje y para mí, que no me gusta la literatura a priori, encuentro que es un proceso muy fome de pasar en la escuela, lo digo abiertamente, y además siempre la mecánica del juego de las evaluaciones del libro son tremendamente fome, como preguntar quién es el autor, la vida, qué hizo el personaje tanto. Al final es una cuestión que siento que alimenta solo el ego del profe respecto del libro, como de, yo sé que no te lo leíste. Pero resulta que para romper ese esquema, a mí se me han ocurrido un montón de cosas con los niños con los que hago clase. Y una de ellas que recuerdo muy bien es haber leído como Agua para Chocolate y haber hecho el siguiente juego, que es en el fondo una muestra gastronómica, donde ellos tenían que, mediante un trabajo como casi kinestésico, o sea, no, ¿cómo se llama? Sinestésico, expresar una parte del libro o un personaje o una acción de un personaje a través de los sabores, los olores y el alimento que ellos preparaban. Entonces, los chiquillos tuvieron una experiencia del placer de comer principalmente. O sea, ellos sabían que la muestra... O sea, una de las reglas era que se pudiera comer lo que yo hacía. Entonces el placer de la comida para ellos despertó todo este afán de tener bien claro, porque además tenían que justificar en esta muestra gastronómica qué es lo que estaban representando, pero no era llegar y hacerme un sándwich de pan con palta y, no. Entonces la idea era como generar ese placer. Y lo otro es que siento que a veces los juegos no tienen por qué tener un conjunto de reglas tan claro o tan clásico como las cartas, todo lo que han nombrado, porque también, por ejemplo, podemos jugar a que estamos en un contexto específico real. Me pasó con el túnel y el perfume, que el juego que nosotros hicimos con el segundo medio fue hacer un juicio oral contra los protagonistas aplicándole la ley de femicidio. Entonces cada uno tenía un rol, abogado creyente, fiscal, juez, acusado, etc. Y dentro de esa mecánica del juego, el libro, de hecho siempre les digo, chiquillos, ustedes saben que no me gusta la literatura, más fome, no sé, prefiero estar jugando el Mario Bros. De nuevo, pero usémoslo como excusa. Y ahí en el fondo lo que yo hago es que el libro tome el rol de la narrativa conceptual del juego. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí creo que ahí es donde se genera también placer, donde uno también le dice, a mí no me importa que te sepas el libro, por ejemplo, sino que entendamos que esta es la excusa para seguir jugando. Olvídate, porque después todos tienen buena nota, qué sé yo, les encanta. Así que eso, quería compartirlo. Bueno, gracias. A los últimos 2 porque me quedan muchas láminas y le tengo una promesa que tengo que responder. Con la pregunta me nace la reflexión de que ¿qué hace que un juego me genere placer? Todo va a depender también del momento y en el estado en que yo me encuentre. Porque Maturana habla del juego y nunca habla del juguete ni de las normas del juego. Él habla de un estado emocional interno. Sí. Eso, entonces va a depender siempre de mi estado emocional. El placer que me genere tal o cual juego. Sí. Eso. Bien, gracias. No, lo único que quiero decir es que hace que un juego me genere placer, la estupidez. La estupidez. Como que se me viene el caballito de bronce en mi cabeza. Ya no lo hagan, pero qué buen juego. No, qué buen juego. Es que No me pasó una vez que llegué a la sala y un séptimo básico estaba jugando al caballito de bronce. Y yo le dije, ya, pues juguemos al caballito de bronce. Y después reflexionamos de por qué era importante el caballito de bronce. Que generaba trabajo en equipo, equilibrio corporal y la estupidez también. Por eso a mí me pasa mucho, yo igual, como lo comentaba en la mañana, llevo mucho tiempo gamificando y estudiando la gamificación y me hace mucho ruido el tema de las narrativas, que yo sé que le entregan sentido al juego. Y a veces, pues. A veces.
Pero claro, me doy cuenta que las veces que he gamificado yo no tengo mucha narrativa, la verdad. No, y está Y súper me bien. ha resultado más cuando no tengo narrativa a cuando hay narrativa. Porque la narrativa siento que a veces puede ser un poco compleja, alejada de la realidad, y cosas tan simples como el caballito de bronce genera mucho placer. Claro. Y alta lesión lumbar también. Y también. Vale. Ya, entonces, aquí dice, los jugadores vienen a buscar la estética del juego, entendiendo este tema del placer, o al menos en primera instancia. Entonces, una persona que diseña un juego normalmente parte desde su mecánica, ¿cierto? Se le ocurre más o menos cómo se estructura. Esa mecánica dice, ¿me servirá o no me servirá? Y esa A debería ser una E, pero esta era como... porque estaba en inglés, ¿cierto? Aesthetic. Entonces, esto es súper relevante, porque el jugador / aprendiz se vincula con esa situación, experiencia, aprendizaje, desde lo que ve, ¿sí? Desde lo que el spoiler que le doy de lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, esto es muy relevante, esa estética. ¿Va? ¿Cuánto me queda, Fran? 2 minutos. Ya, aquí dice un poco más de lo mismo. Pero cuidado. No todo lo que brilla es oro. ¿Cierto? Porque a veces tenemos una tentación de vestir de... O sea, a los niños no les gusta el brócoli. Entonces la tentación es chocolate al brócoli, po. ¿Sí? Entonces eso hace aún peor al brócoli y echa a perder el chocolate, ¿sí? Entonces los educadores tienen que ser expertos en maridaje, entender que el chocolate combina con la frutilla y un vino y un queso, pero no combina con el brócoli, la mermelada y el zapallo, ¿sí? Y eso puede ser muy relevante con lo que mencionaban sobre la narrativa. Yo creo que en la experiencia que tenemos trabajando con niños de distintas edades, las narrativas funcionan mucho mejor también con estudiantes de menor edad que con mayor edad. Así, por ejemplo, que un juego sea tan concreto en sus piezas, funciona también mejor con edades menores, pero con estudiantes, por ejemplo, de enseñanza media, también funcionan muy bien los juegos abstractos, podemos prescindir de ciertas cosas, pero aumentar otras, aumentar el reto, aumentar la interacción entre jugadores, cosas que quizás no nos van a funcionar con estudiantes de menor edad. Entonces, tiene que ver también con eso, con el público y de cómo estas estrategias lúdicas las relacionamos con objetivos de aprendizaje. Claro. Y esta, aprovechando como el pase que me da Víctor, y esta es la respuesta a lo que preguntabas tú antes, como qué decisiones y qué mecánicas estéticas y dinámicas tengo que elegir en función a lo que tú quieras conseguir, ¿cierto? Antes de escoger una mecánica, tengo que pensar qué es lo que quiero lograr con los aprendices jugadores y si esa dinámica, esa estética o como visto, todo eso para poder conseguir ese resultado. ¿Serán las cartas, serán los tableros? No tenemos idea. Va a depender siempre de ese resultado que queremos perseguir. Entonces, este marco MDE, no está la cita, pero se lo vamos a poner cuando lo mandemos, es la revisión a partir de los juegos para el aprendizaje, ¿sí? Yo tengo una pregunta como de patentes, de eso, como de un poco lo legal. ¿Ya? ¿Cuánto podemos reproducir un juego que ya existe para, por ejemplo, vocabulario en la sala o en mi colegio? Como ¿cuánto se puede hacer eso? Vale, hay una respuesta corta y otra respuesta que es un diplomado completo. La respuesta corta es que las mecánicas no son patentables, ¿ya? Entonces yo puedo llevarme una mecánica de un juego a otro lado. Claro, que no sea patentable no significa que no sea ético, ¿sí? O poco ético, porque lo estoy copiando y haciendo otra cosa, lo mismo, y se llama ahora la científica no sé cuánto con los ñaños, ¿cachai? Y es lo mismo, pero no. Pero en estricto rigor lo legal, lo que se puede patentar es lo que está escrito, y ni siquiera una idea se puede patentar, ¿sí?
Esa es la respuesta así, hiper corta. El nombre del juego se puede generar una marca, una obra, ya. Pero nos alargaríamos un montón. Y en general también va a depender de para qué se utilice, ¿no? Como que en educación muchas veces si uno está ocupando un juego en la sala de clases, como que toma mecánicas de cosas que existen. Normalmente los educadores siempre están viendo, esto me serviría para, sea una película, un libro, un juego, lo que sea, ¿no? Pero si lo que tú quieres hacer es justamente que comercializar un juego, es distinto también. Claro. Ya, esta me la voy a saltar, que era buena, pero no la vamos a alcanzar. Esta también la vamos a saltar, o sea, la vamos a muy cortito, ¿cierto? Este es un juego cooperativo de este zorrito, se va a comer a la oveja. Las ovejas ganan si es que se salvan la mayoría en el refugio. Y con ese dado van saliendo que avanzan ovejas, avanza el lobito o zorrito, no sé qué es lo que es, pero también que se quitan los palitos del puente. Entonces se puede caer el puente. Tremendo juego, ¿sí? Tiene una propuesta desde su narrativa, en todos los sentidos, toda la estética. Hermoso juego, hermosísimo. ¿Sí? Estamos listos. Ya, pero lo último, sí, Fran, no te enojes, por favor. No, lo último es que, claro, todo esto suena hiper pretencioso. ¿Yo en qué momento voy a lograr hacer este super juego? Y no, pues no es tanta mecánica, tanta cosa, tanto componente. Entonces, a ver si se escucha. Ya, no se escucha, pero no importa, les voy a contar. Así se escucha. Al juego le llamamos el uno maldito, porque en el turno cada participante puede lanzar el dado todas las veces que quiera e irá acumulando puntos en ese turno hasta que le salga un 1. En ese momento perderá todos los puntos acumulados. Lo llamamos un push your luck, que es forzar tu suerte, porque en cada ronda los jugadores deciden si siguen tirando o no siguen tirando o se plantan. Ganará el participante que llegue a la cifra última, que normalmente podemos marcarlo como 100, pero... Ya, y otro ejemplo, esto. ¿Sí? O sea, sí, mecánica, caja, ilustración, pero el señor anterior con un dado y una hoja logró un juego de estadísticas, como pensar hasta cuándo puedo tirar un dado. Es una versión quizás del cacho, ¿sí? Y esto también, pues, POSIT, una hoja y era. Sí, hay cosas que se pueden publicar, difundir, vender,